Nuevo mercado cambiario en Cuba, tasas, valores y más dolarización. Conoce todos los detalles acerca de este tema en esta nueva Ruta 2 informativa de lunes. Nuestra ruta comienza justamente en el municipio de Playa, cuando, entre otras gestiones que teníamos pendientes por hacer, decidimos realizar la visita de varias tiendas del área. Hoy por hoy, después de unos cuantos meses, totalmente dolarizadas, aceptando otro tipo de pago como ustedes conocen, como es el caso de tarjetas extranjeras, como Visa y Mastercard, además de la más reciente tarjeta clásica, entre otras modalidades que no cumplen todas, como el pago en efectivo con monedas extranjeras. Siempre aprovecho estos recorridos de tiendas de supermercado para mostrarles sus actualidades en cuanto a los productos que te puedes encontrar, ya sean importados o nacionales, dentro de una tienda donde tienes que pagar en dólares, entre otros aspectos. De ahí decidimos hacer todo un recorrido por parte de la calle 42, que nos íbamos a encontrar con muchas realidades del día a día y de la cotidianidad del cubano, ya sean los cubanos en la calle haciendo sus mandados, sus compras, de qué viven del día a día, cómo sobreviven, y entre esos alrededores también nos encontramos precisamente con un trimagen dolarizado. Para aquellas personas que no conozcan respecto a qué estoy hablando, básicamente era lo que se conocía antes como el antiguo Fotoservice, que era un lugar en específico dentro de la ciudad que usted acudía para hacerse fotografías, ¿saben? Ya sea para diferentes modalidades, como es el caso de pasaporte, de carnet, de todo tipo de fotografía, usted se lo hacía ahí y era el lugar en específico. También se hacían todo tipo de impresiones, solo que con el pasar del tiempo ha evolucionado, por decirlo de alguna manera, y ahora se llama trimagen. Antes era con la modalidad del CUC, el difunto peso convertible, y ahora muchos de estos establecimientos son dolarizados. Y ahí, para mi sorpresa, me encontré con precios locos de televisores plasma de $1,000, $900 y ya otras cosas relacionadas con la fotografía, dígase tarjetas de memoria.
Este fue como un pequeño recorrido que estuvimos haciendo dedicado completamente a otro contenido, pero quise entrelazarlo con esto porque de cierta forma guarda relación con todo lo que está pasando ahora en Cuba, con el objetivo o más bien con el programa de corregir distorsiones y reimpulsar la economía. La dolarización parcial, el tema del mercado cambiario, las nuevas tasas, que de eso vamos a estar dialogando y debatiendo a continuación con un pequeño resumen que tengo anotado aquí, que sin dudas ha sido tema de debate en los últimos días, desde el pasado 18 de diciembre, si la memoria no me falla, que se estuvieron aprobando todas estas medidas. Les comento que esta es la resolución 127 de 2025, que si hablamos de la estructura económica del mercado, se dice que el principal cambio operativo es el establecimiento de 3 segmentos cambiarios, diferenciados para la compra y venta de divisas, que es como que el fundamento principal, de cierta forma, supuestamente, recaudar un poco más de divisas al país. Estos segmentos buscan ordenar los flujos de divisas y hacer más eficiente su asignación. Vamos ahora a hablar un poco de todos estos segmentos. Vamos a dividir estos 3 segmentos o 3 tasas en cuanto a la tasa de cambio base, que es el peso cubano CUP a USD o dólar, el régimen cambiario, los participantes claves, o sea, para quienes están dirigidos específicamente este tipo de cambio, este tipo de plan, y el destino o uso principal. Entonces, comencemos a dialogar o a debatir. La primera tasa, que es la que se conoce de 24 pesos cubanos o CUP a $1 o USD. Esta tiene como régimen cambiario fijo ajustable. Tiene como participantes claves a los participantes sujetos al plan de la economía. Por lo tanto, su destino o uso principal es para operaciones ordenadas por el gobierno y la asignación de recursos a través de la caja central. O sea, que este cambio es para unas personas bien específicas y unas instituciones bien específicas. El segmento número 2 o tasa de cambio número 2, que es la de 120 CUP o pesos cubanos por dólar, que esta es fijo ajustable y como participantes clave tienen las entidades autorizadas a operar a esta tasa, que desde mi opinión personal, básicamente pienso que esta tasa o este segundo segmento está dedicado a las empresas. Y por último, la tercera tasa, que es la que más ha generado polémica, es la que más ha generado indignación en redes sociales, y ahora les voy a hablar un poco sobre eso, que es la tasa que es publicada diariamente por el Banco Central de Cuba. Cuanto a su régimen cambiario, no es fijo ajustable, sino que es flotación administrativa, una tasa flotante que, como les acabo de decir, va a cambiar constantemente cada 24 horas, y esta va dedicada a personas naturales y personas jurídicas no estatales, como es el caso de las MIPYMES, las TCP, las cooperativas, etcétera. Porque se dice que esta nueva tasa flotante, esta nueva tasa de cambio o esta tercera tasa de cambio fue la más polémica o fue la que más causó furor en redes sociales. Los cubanos estuvieron opinando, el pueblo de cierta forma no está de acuerdo. Simple, hace muchos años ha existido, digamos, una guerra económica en cuanto al mercado formal y el mercado informal de las divisas, en cuanto a la hora de comprar dólares o vender dólares, y puedo también mencionar otras monedas extranjeras, como es el caso del euro, que también está bien vigente con todas estas operaciones. Entonces me imagino que ustedes en su mente tengan que uno de los factores principales o una de las instituciones principales que reluce ante todos estos temas es El Toque, esa página que por bastante tiempo ha publicado las tasas del mercado informal en cuanto a la venta y compra de estas monedas que les acabo de mencionar. Se tomaron medidas con esta página para de una forma u otra tratar de erradicarla y al mismo tiempo hacer como que la misma operación que están haciendo ellos. O sea que básicamente esta tercera tasa de cambio es como un toque, pero más formal. No sé si me hago entender. De todas maneras, pongan en la parte de los comentarios que crean respecto de esto, porque sí, yo básicamente llegué tarde a la fiesta de este acontecimiento y me imagino que ya ha sido bastante tema de debate en internet, en la calle. Entonces ahora, como estamos haciendo un video reciente, presente, actual, yo me voy a dirigir a la página oficial del Banco Central de Cuba para ver cómo está hoy 22 de diciembre esta tercera tasa flotante al cambio. Acabo de entrar a la página oficial del Banco Central de Cuba, como pueden ver, y ahora les hago una lectura de hoy 22 de diciembre de 2025, cómo está la tasa de cambio flotante del segmento 3. Primero, el dólar o USD, no sé si se puede ver ahí.
con un valor de 408 pesos cubanos. El euro, por su parte, con 477,85 pesos cubanos. Otras monedas extranjeras que no acostumbramos a hablar de ellas, pero sí están vigentes en cuanto a su cambio y demás, lo son el dólar canadiense con 295 pesos cubanos, los rublos rusos con un precio de 5,16, el peso mexicano con 22,63, la libra esterlina con 545,70 y el yen japonés con 39 centavos. Y a modo de comparación me metí en la página de El Toque, que para mi sorpresa me encontré que ahora ponen una tabla con las tasas de cambio oficiales en Cuba, que bueno, ya se las hablamos de una manera actualizada al momento de grabación de este video. Y también está la tasa de mercado informal que ellos han publicado diariamente por bastante tiempo. Y aquí puedo mencionarles que tienen el euro a 480, el USD a 440, ¿saben? Un euro, esto es lo que cuesta en mercado informal en pesos cubanos, y el dólar también. El MLC, que está a 3.45, el peso mexicano a 15, el dólar canadiense a 2.74, los reales brasileños a 81 pesos, el CEL a 4.46 y la clásica a 4.29. Sí, aquí ponen este espacio o este segmento dedicado a la tarjeta clásica porque las personas que tienen teléfono con sistema operativo Android por mediación de la aplicación de transfer móvil ya tienen la modalidad o pueden realizar la operación de transferirse entre tarjetas, algo que todavía no sé si llegará tampoco a los teléfonos con sistema operativo iOS, saben, los teléfonos de Apple, pero bueno, eso es algo que no solo con esta operación sino con otras no existe de momento, a no ser que exista una aplicación, una tercera aplicación externa que es con la cual uno con un teléfono con este sistema operativo puede manejar diferentes operaciones. Bueno, ante esta situación y todo lo que les acabo de mencionar, se podrán imaginar que es un motivo más para que se abarroten los bancos de Cuba, hayan más personas que quieran hacer cola, porque esto va a ser un caos, ¿saben? En el sentido de que alguien decida sacar dólares, comprar, vender, que eso se va a hacer completamente imposible porque previamente hay como que una especie de cola, un listado que te avisan y todo, no sé si es por correo o por mensaje o por llamada, no sé, porque no puedo hablar de algo que no tengo mucho conocimiento, pero sí, hay como un listado donde hay colas, donde cuando te toque tú vas al banco, haces otra cola más para el tema de comprar tus divisas o venderlas. Es algo bien complicado que yo siempre, ante estos temas, como no soy bancario, ni financiero, ni profesional que maneja estos sectores, yo solo les dejo como una parte general para que después personas que sepan un poco más que yo puedan comentar un poco más sobre esto en la parte de los comentarios. Algo que también me llamó la atención cuando estaba investigando, buscando información al respecto para realizarles este video es, y esto lo voy a hablar en base a mis términos, ¿ok? Que entre las medidas que se estuvieron aprobando, que no fueron pocas, fueron unas cuantas, se tomó la decisión de una forma u otra como que revivir, vamos a decirlo así, la moneda libremente convertible o MLC. Entonces se podrán imaginar que a pesar de que ya hace mucho tiempo se superó el 7% de esas tiendas dolarizadas que querían imponer, existe como una pequeña población pequeñita de 2 o 3 tiendas moneda libremente convertible o MLC que quedan vigentes al menos en la ciudad de La Habana. De una forma u otra la estrategia fue como esas tiendas en MLC como que surtirlas de productos, ¿saben? Para de una forma u otra llamar la atención de aquel que pensó que el MLC se iba a extinguir por completo, que ya no iba a existir precisamente por esta gran dolarización masiva de tiendas. Y entonces fue así como yo me puse a investigar e indagué por una tienda en específico que muchos han hablado de ella en estos días, que se encuentra precisamente cerca de la que usted conoce muy bien, que tiene como nombre la Harry Brothers, hoy dolarizada. Bueno, a unos metros está ella, que se especializa principalmente en la venta de electrónicos, y para allá fuimos para ver si esto era verdad. Bueno, a nuestra llegada nos encontramos con todo tipo de electrodomésticos, como pueden ver, lavadoras semiautomáticas, refrigeradores, planchas de pan, unos cuantos electrodomésticos que quizás siempre estuvieron ahí, pero ahora con estas medidas como que le dan como un poco más de atención a este tipo de tiendas con el afán de que no se exponga más, que si no van a existir más, que si se van a extinguir por completo, porque si ustedes bien recuerdan, cuando comenzó todo este proceso de la dolarización, cada día que pasaba
se cambiaba una tienda en MLC a tienda dolarizada, y es por eso que la gente decía, bueno, ya el MLC se va a extinguir, ya no va a existir, adiós MLC. Y bueno, de momento oficialmente eso no va a estar sucediendo por todo lo que les acabo de mencionar. Y ojo, les estoy hablando desde mi interpretación personal, porque no les estoy hablando técnicamente lo que dice la medida como tal. Bueno, hasta aquí esta Ruta 2 informativa actual, donde les traje datos frescos relacionados con este tema. Hay otros incisos, otras aristas de las cuales podemos dialogar y hablar, pero eso lo vamos a dejar para otra entrega. De momento yo me despido sin antes darles las gracias por ver el video hasta el final y pedirles, como siempre, que comenten, porque su opinión es muy importante, y más con estos temas que recién comienzan y vamos a ver cómo se desenvuelven. Vamos a estar haciendo próximamente otros contenidos para conocer las verdaderas realidades que puede traer consigo todos estos aspectos, ya sea para bien o para mal. Pero bueno, de momento dejen su opinión, dejen su me gusta, compartan el video con un amigo, hypenlo de ser posible y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos en unas horas con más contenido. Aprovecho estos minutos finales, bueno, estos segundos finales del video para decirles que si no vieron la publicación que les hice en el día de ayer con la pestaña de comunidad, me van a tener que disculpar, pero ando en 10.000 cosas. Tuve que, de todos estos días que estamos publicando contenido ahí constantemente, tomarme como unos días, no de descanso, porque siempre estoy publicando y trabajando en cositas para ustedes, pero sí tenía que dedicarle tiempo a otras cosas personales. Pero bueno, ya estamos de regreso y espero tener listo bastante contenido preparado para ustedes en todos estos días, que ya se acerca el fin de año y comienza una nueva etapa. Así que no los demoro más, nos vemos mañana con más contenido. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.